Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la historia de Thelma Inostroza, quien nos relatará un suceso que marcará un antes y un después en su vida y en la de su familia. Antes tengo una invitación para ti. Solicita gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a ver el video biográfico de la historia de hoy. Bienvenidos. Thelma Inostroza tiene 41 años, es de nacionalidad chilena, oriunda de la ciudad de Concepción, región del Biobío. Es educadora de párvulo, está casada con Jonathan Tapia y juntos tienen a su pequeño hijo Daniel Tapia, de 6 años. Conoció la iglesia adventista gracias a sus tías que la invitaron a asistir. Su atención fue atrapada por el Club de Conquistadores. Se alejó de la iglesia durante 10 años. Se casó con Jonathan Tapia y se mudaron a la ciudad de Los Ángeles. El 24 de agosto asistieron al programa Aprendiendo a Amar en la iglesia de Chacalí Norte. De regreso a su casa, lastimosamente sufrieron un accidente automovilístico. Ella y su esposo quedaron inconscientes. Su hijo sufrió convulsiones y perdió la conciencia. Los médicos diagnosticaron que quedaría en estado vegetal, pero Dios tenía otros planes. Hoy conoceremos el maravilloso testimonio de Thelma Inostroza. Quédate en Identidad. ¿Has testificado de los milagros que Dios ha hecho en tu vida? Hoy conoceremos la historia de Thelma Inostroza. Ella es chilena y por supuesto ya está aquí con nosotros para conversar y conocer más acerca de su poderoso testimonio, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, querida Thelma, qué placer tenerte aquí en Identidad, de conocer tu historia, la identidad que Dios te ha dado. ¿Cómo estás? Hola Ángela, bien. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Feliz de que seas parte del programa y de que estés hoy contándonos parte de tu historia, de tu identidad como hija de Dios y del milagro que, bueno, nuestros amigos van a quedar allí gratamente sorprendidos por lo que Dios hace en nuestra vida. Cuéntanos, querida Thelma, ¿en qué parte de Chile te encuentras? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo se llama tu esposo? ¿Tu hijo? Queremos conocerte de cómo estás actualmente. Nosotros con mi familia vivimos en la ciudad de Los Ángeles, en el campo, camino a Antuco. Yo soy educadora de párvulo. Hace 6 años trabajo en el CEALA. Mi esposo es Jonathan Tapia, él es profesor de educación física. Igual llevamos la misma cantidad de años trabajando acá. Y tenemos un pequeño, un bebé de 5 años, que él está cursando kinder también en el CEALA. Excelente, bueno, allí los dos docentes sirviendo también al Señor en el Centro Educacional Adventista allí de Los Ángeles, para quienes allí recién de pronto están escuchando ese término de el CEALA que queda allí en Los Ángeles, y me encanta que vivas en el campo, es otro mundo, otra vida también, y que el Señor nos concede, y realmente es un privilegio, querida Thelma. Deseo que Dios te bendiga muchísimo también allí en las labores que tienen como docentes también, y por supuesto junto a tu regalón, junto a tu bebé también, que sean muy, muy bendecidos. Querida Thelma, hablando de tu hijito, de la niñez, yo quiero que tú me cuentes cómo conociste del Señor. Tengo entendido que por allí algunas tías tuyas te dieron el mensaje. Cuéntanos cómo sucedió. Yo tenía una tía que vivía en Hualqui. Ella conoció a Dios por su esposo, pero con el pasar de los años mi tío falleció. Él falleció de cáncer. Y ella llegó a vivir a Concepción, porque cuando yo era niña vivía en Concepción. Y ella nos invitó a la iglesia, pero más que nada invitarnos a la iglesia, nos invitó al Club de Conquistadores. Y empezamos a participar con mi hermana. Éramos pequeñas, yo tenía 12 años y mi hermana 10, y comenzamos a ir. Y nos gustó el tema de asistir al Club de Conquistadores porque nos gustaba, nos sacaban de caminata, nos sacaban a acampar, íbamos a hacer excursiones.
y todo estaba relacionado de Dios y la naturaleza. Y eso nos gustó mucho con mi hermana y empezamos a ir. Y después de que estuvimos yendo como un mes al Club de Conquistadores, empezamos a asistir a la escuela sabática. Y ahí la hermana que tenía la clase de niños era una hermana muy empática, muy cariñosa y nos gustó también, así que nos quedamos. El Club de Conquistadores es un ente, es un proyecto tan bonito de la iglesia que significa muchísimo con respecto a la predicación del Evangelio, con las actividades. Tú lo mencionas allí y siento que lo recuerdas con mucho cariño. Dice, disfrutábamos allí con mi hermana de participar de las actividades, y por eso hacemos la invitación en este momento para quienes están viendo, escuchando el programa, puedan ingresar a clubes.adventistas.org y encuentren el Club de Conquistadores más cercano a su hogar. Son actividades para niños, para adolescentes, al aire libre, acampar como Boy Scout de alguna forma, pero que te fortalecen espiritualmente, y eso sin duda marca la diferencia. Querida Telma, continuando allí con tu relato con el Club de Conquistadores y lo que marcó en tu vida, ¿qué sucedió después? Creo que al no tener una base de papás cristianos, nosotros nos alejamos de la iglesia. Y esto sucedió porque mis papás se divorciaron. Entonces, para un adolescente, entender este proceso fue muy, muy difícil. Y nosotros tampoco, ya si nadie nos obligaba a ir a la iglesia, entonces, y nadie nos pedía ir a la iglesia en sábado, tampoco guardábamos el sábado en casa, entonces dejar de ir un sábado, ya no pasó nada, dejar de ir otro sábado menos, y así poquito a poquito nos fuimos alejando de la iglesia. Yo estuve muchos años fuera de la iglesia, justo en esa etapa de adolescente que uno se cree la dueña del mundo, y como tenía poquitas amistades de mi edad en la iglesia, eso igual influenció que yo me alejara de la iglesia. Querida Telma, sin embargo, el Señor deja en su palabra un texto bíblico maravilloso que se repite aquí en Identidad, y eso me gusta porque la palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Dice que instruye al niño en su camino y aún cuando fuere viejo no se apartará de él. Algo quedaba en ti, en tu semilla, algo quedó de esas enseñanzas de ir del tema de ir a la iglesia sábado, y tiempo después, años después, regresaste a la iglesia. ¿Cómo fue ese momento para ti y la experiencia también de tu matrimonio y tu hijo, Telma? Justo a mi papá lo tenían que operar. No era una operación tan difícil ni tan complicada según los médicos, pero yo dije, esta es mi oportunidad. Yo, si quiero que mi papá salga bien de esa operación, debo ir a pedirle a Dios que todo salga bien. Me acuerdo que fui a un programa de Semana Santa y ahí yo creo, tengo la convicción que fue solo el Espíritu Santo que me convenció a quedarme. Porque yo dije, si me voy un día sábado y no vuelvo el otro sábado, me voy a quedar en la casa y yo no quiero eso. Así que desde ese día he seguido fiel a Dios. Y como tú dices, Ángela, cuando uno instruye al niño desde pequeñito, algo queda y nuevamente uno vuelve. Me gusta mucho el rol ahí de tu tía también, porque tu tía te invitó nuevamente. Yo creo que la oración también incesante de ella, y se agradece esas oraciones, esa familia también amorosa que no desistió también allí de ti, Telma. Continúa, sí. Sí, agradecerle a ella porque ella siempre estuvo orando. Ella me decía, Telmita, estoy orando por ti para que usted vuelva, usted conoce los caminos de Dios. Y yo le decía, ya, gracias, muchas gracias, pero ahora realmente agradezco que ella haya orado por mí. Después, con el pasar de los años, yo empecé a trabajar en el Colegio Adventista de Talcahuano Centro como educadora de párvulo. Y ahí nos conocimos con mi esposo. Y estuvimos de novio unos 3 años y después decidimos casarnos. Cuando nos casamos, nos casamos en enero y en marzo ya estábamos viviendo aquí en Los Ángeles por un tema de trabajo. Y después nos embarazamos y tuvimos el embarazo súper bien hasta la semana 21, que uno se va a hacer esa ecografía de rutina para ver cómo va el bebé. Y ahí me dijeron, Telma, te tienes que hospitalizar. Si tú caminas un poquito, tu bebé va a nacer.
Yo le digo a mi esposo, no, le digo, yo si estos doctores están equivocados, no es así. Me mandaron a urgencias y en urgencia me dijeron, señora Telma, se hospitaliza. Estuve 3 meses hospitalizada y gracias a Dios y al poder de las oraciones, mi bebé nació prematuro, sí, de 35 semanas, pero no requirió incubadora, no el test de Apgar que le hacen a los bebés, que es un test que le mide frecuencia cardíaca, test de movimiento. Mi bebé los tenía igual que un niño de término. El primero marcó 8 y la segunda vez que se le realizaron marcó 10. Y yo agradezco a Dios porque en el embarazo, aparte de tener aborto temas de aborto prematuro, yo tuve diabetes gestacional, tuve preeclampsia, todo lo que tú puedes imaginar que le da a las mamás en el embarazo, me dio a mí. Entonces yo agradezco porque sé que Dios sostuvo a mi bebé para que mi bebé naciera de término. Qué hermoso, Telma. Y hablando en esa misma línea de tu hijo, que es un milagro asombroso, y es la situación y la experiencia que vivieron como familia muy recientemente con respecto a un accidente. Cuéntanos en detalle lo que sucedió y cómo nuestro Padre Celestial estuvo allí, Telma. Esto fue el 24 de agosto. Veníamos de vuelta alrededor de las 7 de la tarde y a mi esposo que venía manejando se cruzó un carrito de comida en un lugar que no estaba habilitado para cruzar y sin las luces. Y mi esposo, por esquivarlo, chocó contra un auto que venía en sentido contrario. Nosotros quedamos inconscientes unos par de minutos cuando revientan las bolsas de aire y al despertar, lo primero que hacemos es ver hacia atrás a nuestro pequeño que iba en la silla y nuestro pequeño estaba inconsciente. Llegaron unas personas a ayudarnos, sacaron a mi bebé del auto, yo no me podía levantar porque estaba con unos dolores de la cadera, llegó la ambulancia, nos trasladó al hospital, también llegaron nuestros hermanos de iglesia a ayudarnos. Una hermana de iglesia se fue con mi bebé en el auto, otra hermana de iglesia se fue con nosotros en la ambulancia. Hasta ese momento nosotros no sabíamos nada de nuestro hijo. Solo sabíamos que una persona que iba en el auto de atrás, Alejandro, que era una persona que nosotros jamás habíamos visto, lo sacó. Él estuvo con nuestro bebé todo el rato en brazo y él lo fue a dejar a la ambulancia. Y Alejandro no es hermano de iglesia. Alejandro nosotros jamás lo habíamos visto. Y después llegamos al hospital y en el hospital había mucha gente de nuestro colegio, hermanos de iglesia, amigos de nuestra iglesia. Y cuando nos atendieron en el hospital, todo el mundo, yo siempre le he dicho a mi esposa y a toda la gente, solo Dios fue quien puso a las personas indicadas. Me atendieron a mí, a mi esposo. No sabíamos nada del hijo, no sabíamos qué pasaba, dónde estaba él, hasta todo el mundo nos decía, no, tranquilo, si está bien, no, tranquilo, si está bien. Todos oraban con nosotros por lo que estábamos pasando, hasta que mi director, yo le digo, director, ¿usted me puede decir qué está pasando? Y ahí me dice, Telma, Daniel está un poquito complicado, me dice. Mi hijo había convulsionado en la ambulancia producto del golpe, tenía una fractura de cráneo, tenía hemorragia cerebral y en la ambulancia lo tuvieron que intubar. Tenían que hacerle una operación para ponerle un PIC aquí en su cabecita, que es un sensor que mide la frecuencia cerebral. Yo, por obvias razones, no lo podía acompañar en la operación porque estaba en urgencia. Mi esposo se desmayó en urgencia producto de los golpes y de la adrenalina que le vieron su cuerpo. Mi hermana lo acompañó a su operación. Cuando a mí me dieron de alta a las 2 de la mañana aproximadamente, mi hermana me dice, ya está en la UCI. Dani está en la UCI. Cuando lo entres a ver, me dijo, trata de no llorar. Y yo le dije, ¿por qué está muy mal? Y ella me dijo, sí. Cuando yo llegué a la UCI, vi a mi hijo intubado, lleno de bombas de medicamento atrás. Tenía como 16 bombas con medicamento
y estaba en coma inducido. Lamentablemente en ese momento su situación era de vida o de muerte. Yo no lloré en ese momento, le pedí a Dios que me diera fuerzas, entré a verlo, oré, le pedí a Dios que me diera otra oportunidad con él, que no se lo llevara, que no lo bajara al descanso todavía, y me fui a ver a mi esposo, a contarle la noticia a mi esposo, porque mi esposo no sabía cómo estaba nuestro hijo. Y ahí, en urgencia, le conté. Lloramos, porque Dios nos hizo con sentimientos, con emociones, y lloramos porque somos padres también, y oramos de nuevo, oramos a Dios. Al día siguiente, el día domingo, yo vine a casa a cambiarme ropa y fui otra vez a verlo, al hijo, porque mi esposo seguía hospitalizado. Cuando yo llego, estaba un doctor a cargo de la UCI ese día. Me dice, mamita, tenemos que conversar. Ya, doctor, le dije yo, conversemos. Me dijo, debido al golpe que tiene tu hijo, me dijo, estos niños con este tipo de accidente no pasan las 12 horas. Oh, yo sentía que mi corazón se me partía del dolor. Yo le dije, doctor, ¿y si hay una pequeña esperanza? Las 72, las 24. Pero si hay otra pequeña esperanza, le dije yo. Me dijo las 72, pero no sabemos por qué, me dijo, después de 5 días, estos niños fallecen. Oh, mi corazón estaba angustiado, mi mente solo pensaba, y solo en ese momento que el doctor me hablaba le pedía a Dios, Dios, por favor, sánalo, Dios, ayúdalo. Me dijo, tú puedes entrar a verlo ahora, me dijo, no lo puedes tocar, no le hables, me dijo, porque si tú le hablas, su presión intracraneal aumenta y nosotros vamos a tener que volver a operarlo y sacarle pedazos de cráneo para que su cerebro se logre expandir, me dijo, y la inflamación, me dijo, entre comillas, no le reviente el cerebro. Al frente del hospital de acá de Los Ángeles hay una placita donde hay kioscos de comida, donde se estacionan autos y hay muchas cosas. Yo crucé y yo estaba sola en el hospital en ese momento porque igual yo le dije a mi hermana, no, quédate tú con mi esposo, por favor, velo a él. Y yo crucé, lloré mucho, 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 mucho. Y oré también. Nuevamente le volví a pedir a Dios otra oportunidad y le pedí a Dios que no lo bajara al descanso, que todavía no. Pasaron los días, y todo esto pasó el día lunes y mi esposo pudo ir a verlo. Ahí en ese momento yo agradezco a Dios de nuevo porque habían enfermeras muy empáticas con nuestro dolor y ellas se portaron muy bien y nos dejaron estar a momentos a solos con nuestro hijo, orar con él. Y ya nos teníamos que retirar porque tampoco nos podíamos quedar con él en la noche como uno quisiera. Pasaron las 12 horas, sobrevivió. Las 24 horas se mantuvo con vida. Las 72 horas y él seguía vivo. Empezaron a darle al 4.º día del accidente leche y él la toleró. Y los doctores decían, ¡ay, qué bueno! Para nosotros que él haya tolerado la leche era solo un milagro de Dios. Era solo Dios que estaba obrando en él. Él estuvo 14 días en coma inducido. Después de 2 semanas, no, después de 9 días nosotros lo pudimos tocar. Le pudimos hablar, le pudimos dar un beso, pero él seguía en coma. Una de esas noches, como en el día 12, él en la noche convulsionó. Tuvo una convulsión muy severa porque lo tuvieron que dar ventilación asistida. Y esa noche, lo poquito que habíamos avanzado en esos par de días, se retrocedió nuevamente le volvieron a subir la sedación. Y ahora el hijo no reaccionaba, le pedían que por favor apretara la mano, el hijo no reaccionaba, le decían, Dani, si tú escuchas, apriétame la mano, le decía el kinesiólogo, Daniel no hacía nada. Ya llevaba muchos días intubado y existía el riesgo de que le saliera
un tumor en la garganta por el tubo o que sus cuerdas vocales se dañaran. Así que tuvieron que hacerle una traqueotomía. Eso también fue otra noticia terrible porque la doctora que nos atendió dijo son 6 meses que él va a tener que estar con su traqueotomía. Y nosotros, oye, yo asocié traqueotomía con persona que tiene problemas que fuma mucho, de cigarro, con el COVID. Ay, fue terrible ya, pero oramos y le dijimos a la doctora, sabemos que esta es la mejor decisión que ustedes están tomando, y con mi esposo sabíamos que era Dios que estaba guiando todo. Cada proceso que teníamos con el hijo, le pedíamos a nuestros colegas de trabajo y a nuestros hermanos de iglesia que oraran. El día que le hicieron la traqueotomía a Daniel, que fue el 7 de septiembre, los hermanos de iglesia hicieron ayuno y oración por él. La traqueotomía dura 30 minutos en una persona que está bien. En Daniel duró 20 minutos. Nosotros llegamos y los médicos dijeron, ¿ya terminaron? Sí. Y Daniela estaba súper bien. Después que le hicieron la traqueotomía, empezaron a quitar la sedación. De a poco la sedación, le hicieron una resonancia magnética y esa resonancia indicaba que Daniel tenía daño neurológico severo, que iba a quedar como un bebé, que íbamos a tener que enseñarle a caminar, a comer, a hablar, y que a lo mejor él no nos iba a reconocer cuando despertara bien. Cuando le empezaron a bajar la sedación, nosotros le hablábamos y él nos seguía con sus ojitos. Nos miraba, nos seguía, y pasaron varios días. Después le hicieron su primer cambio de cánula, el 17 de septiembre. Y ahí nosotros salimos de la UCI. Y ahí lo escuchamos decir mamá y papá. Casi después de un mes del accidente, él pudo decir papá y mamá. Todo esto nosotros agradecíamos a Dios porque todo lo que decían los médicos, él iba avanzando. Llegamos a la UTI pediátrica del Hospital de Los Ángeles. Y cuando llegamos allá, Dani entró riéndose a la UTI, sentado, moviendo sus manos. Un milagro, Telma. O sea, estoy así, pero impactada, muy emocionada. Y más, tú como mamita, me conmueve mucho cuando dices, no, y tuve que salir del hospital, esos momentos duros que viste, salir y desahogarte con Dios y ver cómo empezaba a responder ese clamor y esa oración realmente es emocionante. El 26 de octubre, recientemente, volvieron a la iglesia agradecidos de Dios por el milagro poderoso que hizo en Dani. Y bueno, agradecerte primeramente por haber estado aquí en Identidad, y déjanos un mensaje final, un llamado a quienes están viendo, escuchando tu historia para cerrar, y cerrando de cómo están hoy como familia, Telma, y del testimonio vivo que fueron allí en el hospital, Telma, para cerrar. Daniel está con terapias de kinesiólogo, con terapia de fono y con terapeuta. Daniel habla. Daniel está sin traqueotomía, su tráqueo está cerrada, está sin cánula, y nosotros, mientras Dani estaba en la UCI, a pesar del dolor que sentíamos en nuestro corazón, decidimos repartir libros con mi esposo. Papito que llegaba a la UCI, nosotros le repartíamos un libro, y el que nos permitía orar con él, orábamos. Entonces, a pesar del dolor que nosotros estábamos sintiendo, teníamos que darle esperanza a otra persona de que Dios hacía milagros, y Dios hace milagros, porque a veces es muy fácil ver el milagro en otra persona, pero cuando Dios hace el milagro en nuestra vida o en la vida de un ser querido, uno tiene que contárselo a los demás. Y decidimos que tenemos que seguir a la iglesia y volver a ir a la iglesia y seguir nuestras actividades en la iglesia, porque todos deben conocer el milagro que Dios está haciendo en la vida de nuestro Dani.
Amén. Bueno, gracias querida Telma, porque, aprendemos muchísimo de hacer testimonio vivo de los milagros grandes, pequeños, gigantes que Dios hace en nuestra vida cada día, hacer testimonio vivo del poder de Dios. Que Dios te bendiga mucho. Gracias por acompañarnos, querida Telma, y gracias a ti, querido amigo, por ser parte de Identidad y conectar con cada historia. Te invitamos para que decidas por Jesús, te invitamos para que puedas estudiar la Biblia, te invitamos para que puedas clamar a Él en todo momento, porque el Señor quiere restaurar tu vida por completo. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.